Ok, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta ya segunda charla del tercer ciclo webinar que estamos haciendo como síntesis área instrumentación. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la medición del índice de Langelier. Básicamente pusimos como pregunta el próximo parámetro de la norma chilena 409. La verdad es que no lo sabemos y vamos a ver de qué se trata este a veces desconocido Langelier y poco usado. El formato de la presentación, voy a hacer una pequeña introducción acerca de Syntex muy cortita y los dejo con Cristian para su presentación. Al final las preguntas que tengan pueden hacerlas por favor a través del chat o a través de la opción de preguntas y respuestas que sale ahí en la barrita del programa. Bueno, Syntex, para los que no nos conocen, somos una empresa que ya llevamos más de 25 años en el mercado. Nos dedicamos principalmente a lo que es el tratamiento de agua con equipamiento para medir parámetros físicos y químicos y equipos de tratamiento de agua como tal. Esa es nuestra oficina, estamos ubicados en Providencia, en Santiago. Partimos, bueno, el año 96 se fundó, el 2005 se introdujo la división de bombas, 2009 los equipos, 2014 la división de filtración. Paralelo a estas nuevas incorporaciones de áreas, siempre la empresa fue su foco principal a lo que es instrumentación de laboratorio y de procesos. Nuestro organigrama del área comercial es el que está en pantalla. Básicamente tenemos dos áreas. Uno es el área de instrumentación y el área de proyectos. Instrumentación, tenemos ingenieros de ventas que están, cada uno ve ciertas zonas del país, más una ingeniera de venta de bombas que es transversal. Y en el área de proyectos, básicamente son ingenieros de ventas. Ahora creció un poco, hay dos personas más, tres personas más, que no están ahí en el organigrama. Servicio técnico, una parte súper importante para nosotros, que es el servicio postventa. El equipo técnico está compuesto por el encargado del área, el servicio técnico que está acá en Santiago, en nuestras oficinas en Providencia, y tenemos dos ingenieros de servicio en terreno y técnicos en terreno. Bueno, ya les comentaba que ¿cierto? Partimos del año 96 y básicamente las divisiones o las grandes áreas que nos dedicamos es a la instrumentación para la calidad de agua. También tenemos equipos para la instrumentación meteorológica o hidrológica, como las boyas, y equipos multiparámetros. Plantas de tratamiento de agua, que los voy a describir un poquito más adelante, y bombas para procesos industriales. Nuestro servicio básicamente es muy flexible en cuanto al requerimiento de nuestros clientes. Podemos suministrar solamente los equipos o también podemos hacer la instalación, la puesta en marcha, capacitación, supervisión de montaje, etc. En el fondo, como el cliente le acomode, nosotros nos adecuamos. Una pasada rápida a las líneas más importantes que representamos y distribuimos. Si bien son muchas más, pero estas son las más relevantes. En medición de caudal, Teledyne ISCO, una marca que representamos ya hace 20 años, estamos con ellos, que básicamente son los equipos muestreadores automáticos, equipos de medición de caudal y de nivel para canales, pensados principalmente en canales abiertos, equipos portátiles para medición de caudal y el láser, que básicamente es un medidor de caudal sin contacto con el fluido, especialmente diseñado para canales abiertos o tubos semillenos. Línea ISI o WiSi del grupo Xylem, que son equipos portátiles y estacionarios. Los portátiles para la medición de los parámetros clásicos, oxígeno isodelto, pH, conductividad, sólido suspendido, nitrato y una serie de parámetros más. Y el equipo fijo, que es ese blanquito que es un controlador que puede aceptar hasta 4 sensores en simultáneo, y los sensores son de un nivel de calidad muy importante, antes son de acero inoxidable o de titanio, y bueno, alta calidad de operación y medición. MJK, también del grupo Xylem, con los electromagnéticos, los clásicos caudales electromagnéticos,
y sensores de nivel hidrostáticos de distintas medidas y para distintos tipos de fluidos según requerimiento. También representamos a ATI, que es una línea americana que básicamente se desarrolla productos para la medición también de parámetros básicos de agua, cloro libre, etcétera, y también de parámetros de gases, como ozono en gas, cloro gas, dióxido de cloro, ácido sulfídrico, etcétera. Sontec, que también es del mismo grupo de Xylem, básicamente son equipos de medición para canales abiertos, pero no medición de caudal como Teledyne ISCO. Están enfocados más hacia lo que son estudios hidrológicos, batimetrías a foros de canales, etc. Equipos portátiles de medición de caudal, tiempo de tránsito, marca propia, que básicamente son equipos de tiempo de tránsito para medición de tubo lleno con aguas limpias. En el área ya bombas, representamos a Dosivac con bombas de vacío y bombas dosificadoras, Pulsafeeder de origen americano, también con dosificadoras y algunas variedades para productos de alta viscosidad. Con Coflo, los mezcladores estáticos. Primis también son mezcladores estáticos, pero más enfocados hacia la minería y se diseñan en base a los requerimientos específicos del cliente. Y dispositivos primarios para lo que es medición de caudal, canaletas Parchal, Palmer Bolus, vertederos y otros, según requerimiento del cliente. Y en el área de filtración y procesos, contamos con filtros de prensa, filtros anilla, plantas compactas o de pretratamiento como rejas, tamices rotatorio, compactadores, etc. Con Dosivac tenemos sopladores, trilobulares, estanques, trabajamos con Permastor, y bueno, acá no está, pero también tenemos estanque tipo australiano. Bulk para las cajas térmicas de instrumentación, son básicamente enfocados hacia la minería, que son gabinetes en el fondo que necesitan controlar temperatura, sobre todo cuando hace mucho frío, siempre mantener los equipos protegidos. También construimos filtros de tratamiento, filtros de carbono activado, filtros multimedia, etcétera. Y todos los insumos que tienen que ver con filtración, membranas de osmosis inversa, cartuchos y carcasas, los químicos para las membranas, como los antiinfectantes, distintos tipos de resinas y medios de filtración, carbono activado, resina de intercambio iónico para los ablandadores, eso hace mucho sentido de lo que vamos a hablar hoy día. Los estanques FRP o metálicos, depende de lo que se requiere, depende de las capacidades. Green Sun, los controladores o las válvulas automáticas para los filtros. Ahora también damos servicios, principalmente lo que es contratación de caudalímetros, según la norma chilena 3205. Para eso ocupamos equipos certificados bajo la norma. Y bueno, básicamente eso es como nuestro alcance a grandes rasgos. Así que los dejo con Cristian en la presentación del día de hoy acerca del índice de Langelier. Cristian, ¿estás por ahí? Para que vean que estamos en vivo. Ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Yo estaba presentando todo feliz, ya había hecho la mitad de la presentación. Esto para que vean que estamos en vivo. Parta de nuevo. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Vilches y voy a hacer una revisión de lo que llamamos índice de Langelier. Como introducción, les puedo contar que el índice de Langelier nos permite conocer la calidad de agua proporcionando información sobre características de incrustación, incrustantes o agresivas de esta.
y fundamentalmente en base a los equilibrios de los anhidrios, las sales, los bicarbonatos y el calcio presentes en el agua. Es un parámetro bien importante en términos de conocer las corrosiones o las incrustaciones en las redes de distribución de agua en instalaciones industriales y domésticas. Pero ¿por qué punto es importante? ¿Por qué? Porque hay una variable económica relacionada a cuando tengo excesiva corrosión, también relacionada a cuando tengo excesiva incrustación en términos de energía, en términos de aprovechamiento de energía, lo cual hace que este indicador al final de toda cuenta se vuelva un punto importante para la revisión del cuánto en términos económicos voy a tener que invertir en cierto nivel de instalaciones o en cierto nivel de control de estas. Para avanzar, ahí. Ahí sí. Los valores de este índice. ¿Qué dice este índice? Este índice dice que si el agua está perfectamente equilibrada no voy a tener ni incrustación ni eliminación de sales, ni eliminación de estas mismas incrustaciones. Cuando los índices negativos, cuando el índice de Langelier es negativo, de ahí vamos a explicar por qué, el agua es corrosiva. Es decir, al ser el agua corrosiva, todos los carbonatos de calcio que vayan quedando, el agua los va a arrastrar, los va a eliminar. Y cuando tengo un índice de Langelier positivo, el agua es incrustante. ¿Qué significa? Que voy a tener en mis instalaciones, en mis tuberías, saturación de carbonato, lo que va a hacer que se formen incrustaciones en esta. Y las incrustaciones van a tener como consecuencia los engrosamientos de pared, también las pérdidas, las posibles pérdidas térmicas cuando tengo sistemas vinculados a temperatura. Algunas definiciones. El índice de Langelier tiene una relación con el pH, con la alcalinidad, con la dureza y con los sólidos totales disueltos. ¿Pero qué es cada cosa? Bueno, el pH todos sabemos, la gran mayoría de las personas sabe que es un grado de acidez o alcalinidad o basicidad de la sustancia en una solución. Se mide a escala de 0 a 14, ¿no es cierto? Considerando que el pH 7 es el neutro. Cuando no es el agua, no es cuando la solución no es ni ácida ni básica. La alcalinidad se define como una forma operacional de la capacidad de neutralizar los ácidos. Está muy referida a los carbonatos de calcio y está medida en ppm. La dureza. Cuando decimos que el agua es dura, es porque tiene una alta concentración de sales minerales. Y en particular están las sales de magnesio, calcio, como se denominan las aguas duras, y que tienen, como les dije, una alta concentración de sales. Cuando el agua es blanda es porque tiene muy pocas de ellas. Los sólidos suspendidos totales son una medida de material disuelto en el agua y que incluye carbonato, bicarbonatos, cloruros, sales en general. ¿Ya? ¿Qué hacemos con estos indicadores? Nos vamos al índice de Langelier. Y el índice de Langelier está formado por 5 factores. 1, el pH. El otro es el TF, un factor correspondiente a las temperaturas. El HF, un factor correspondiente a la dureza, principalmente cálcica. El AF, un factor correspondiente a la alcalinidad. Y una generalidad que es el famoso 12,5, que es un factor correspondiente a los sólidos totales disueltos. ¿Cómo se explica? Cuando yo mido las distintas variables, aparecen estas tablas, aparece una tabla de factores. Esta tabla de factores, esta que tengo yo publicada, es una tabla común de una bibliografía, de múltiples bibliografías. Hay muchísimas bibliografías de tablas de factores que más o menos dicen todas lo mismo en términos del uso de los indicadores de entrada del Langelier. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo, y lo vamos a ver en un ejemplo posterior, una temperatura de 28 grados, voy a tener un TF de 0,7, una dureza de 250,
un HF de 2.4, una alcalinidad de 300, voy a tener una F de 2,5. Y eso más el valor del pH, menos los 12,5 de los 12 de los sólidos suspendidos totales, voy a tener mi índice de Langmuir. Como el siguiente ejemplo. Acá tengo, en este ejemplo, los valores de agua. La temperatura 8 grados. Según la tabla, voy a tener un TF de 0,2, un pH de 0,6, un pH de 6,2. Factor pH 6,2. Una alcalinidad de 50 ppm me va a entregar una F, un factor de alcalinidad de 1,7 y una dureza de 100 ppm, dureza bajita, me va a entregar un HF de 2,0 según la tabla. Para calcular el índice, hago la siguiente suma y posterior resta, y me queda que mi índice de Langmuir, para este ejemplo, es de menos 2,4. Inicialmente decíamos que menos 2,4, cuando el índice de Langmuir es negativo, tengo un agua corrosiva. Es decir, que no voy a tener los suficientes carbonatos en la tubería para que se retengan con el agua, que se retengan en el agua. Por lo mismo, se van a disolver rápidamente y se van a salir. Pero esta agua corrosiva va a hacer que mi instalación también sufra, mis tuberías, si tengo tuberías, por ejemplo, tuberías de acero, sufran por corrosión. ¿Cómo medimos estos factores? ¿Cómo se miden los parámetros en general para tomar estos valores y llegar a las tablas de indicadores? De los 5 parámetros que tenemos, la medida del pH se puede realizar con un método electroquímico o fotometría, la clásica medición de pH. La medición de temperatura la voy a obtener de las integraciones del medidor de pH, que muchos de ellos vienen con una termocupla, un PT100, un PT1000 incluido. La medida de dureza cálcica la voy a obtener por titulación o por fotometría. La medida de alcalinidad también, por titulación o fotometría. Y la medida de sólidos totales disueltos, en general, viene muy relacionada a la conductividad. Y aquí les presento los distintos equipos que tenemos en Simtech para la medición de estos parámetros. El Easy Pro 4 es un multiparamétrico de un muy alto estándar que permite la medición de pH, conductividad, temperatura, sólidos disueltos, aparte de una combinación importante de parámetros más en relación al oxígeno disuelto, al amonio, nitrato, cloruro, y que también se comporta muy bien como equipo de laboratorio, tanto como equipo de terreno. ¿Ya? Tiene amplias prestaciones, una memoria interesante y es capaz de albergar 4 combinaciones de sensores que pueden usarse al mismo tiempo. Los cables de este equipo pueden variar desde 1 metro del largo del cable del sensor hasta fácilmente 20 metros sin problema. Algo más dedicado para lo que pudiéramos hacer con Langmuir es el Easy Pro 1030, que es un medidor de pH, conductividad TDS y temperatura, que me entregaría 3 de los 5 parámetros en una pura medición, con un puro equipo. Un equipo muy versátil también, tiene la capacidad de guardar 50 datos y es muy dedicado y muy preciso para este tipo de búsqueda de indicadores. Algo más lab, y que también se puede usar en terreno, es un fotómetro del ISI 9300, que nos permite obtener los valores de dureza y alcalinidad para la medición del índice. Ventaja de este equipo que se puede usar tanto en terreno como en laboratorio. Viene con un dispositivo, con una maleta de control para poder trasladarlo, es portátil y tiene una múltiple
cantidad de reactivo, más de 110 parámetros en total. Tiene salida USB y puedo obtener y puedo vincularlo a las mediciones del índice. Un fotómetro un poquito más superior, el ISI 9500, que también me permite obtener las mediciones de alcalinidad y dureza. También es de terreno, tanto de terreno como de laboratorio. Son waterproof, tienen la capacidad de trabajarse tanto en múltiples idiomas. Tiene una amplia memoria para el trabajo, para el resguardo de los datos. ¿Y qué más les puedo contar? Que es un equipo bien interesante en términos de la fotometría en terreno. Tiene altas prestancias. Cuando me hablan de que los equipos algunas mediciones puedo obtenerlas por titulación, y si nos presenta el T-Tronic 500, que tiene 50 métodos de titulación, evidentemente es un equipo ya más de laboratorio, un equipo de laboratorio, que me permite obtener los dos indicadores, tanto de dureza y alcalinidad, vía el método de la titulación. Los más químicos saben mejor usar este tipo de juguetes, que son bien interesantes en términos de la precisión que tienen para los valores a obtener. En términos de la pregunta que nos hacemos sobre el Anglier, algunas publicaciones que hay harta materia difundida en internet sobre este índice, dado que tiene un uso en la minería bien interesante, por la confiabilidad de los materiales. Un índice del Anglier debe estar comprendido entre menos 5 y 5, entre menos 0,5 y 0,5. En el caso de las piscinas, de los que tengan piscina, entre menos 0,3 y 0,3. Cuando el agua es incrustante va del más 0,5 a más 1,5 o mucho más. En nuestro ejemplo anterior nos dio que era menos 2,4, que es una agua bastante corrosiva según esta indicación. Y los valores óptimos para el agua de consumo, para considerar este Langler, debe ser un pH entre 7,2 y 7,6, alcalinidad entre 80 y 125 ppm y una dureza entre 200 y 300 ppm. Si va a ser un siguiente parámetro de la 509, de las normas chilenas, yo creo que todavía no. En lo personal creo que todavía no. Muchas gracias por escucharme. Esta presentación va a quedar disponible para ustedes y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por la presentación. Si tienen alguna consulta, por favor háganla a través del chat o de la sección preguntas y respuestas. Yo tengo una que hace Pablo, que dice que si se requiere diseñar un sistema de tratamiento de agua de proceso, ¿cuál es la utilidad del índice de Langelier? ¿Cuál es la utilidad del índice de Langelier? Que el índice de Langelier va acotando, acota lo que yo tengo que hacer en términos generales. Por ejemplo, en el ejemplo que mostré de agua corrosiva, para solucionar el Langelier voy a tener la opción de mejorar de aumentar el pH, de agregar a mi sistema un sistema de adecuación de pH hacia arriba para reducir, para acotar este índice del Langelier, que me indica la corrosión o la incrustación que puede tener en el agua. Ya, perfecto. O sea, básicamente también ayuda en el fondo a la definición de materiales, por ejemplo, qué pretratamiento voy a tener que hacer si es necesario. Porque, por ejemplo, hay muchas situaciones, por ejemplo, en la minería, que cuando tienes agua donde se confabulan estos parámetros en el fondo, tengo un alto nivel de dureza. Si es agua de proceso, probablemente tengo recirculaciones, por lo tanto voy a considerar, ¿cierto?, la dureza.
si tengo ciertos grados de pH en el fondo, voy a tener condiciones ideales para la proliferación de esta dureza, ¿cierto? Estas piedras en el fondo que van a disminuir los diámetros de las cañerías. Entonces, en el fondo, el índice de Langelier tiene la utilidad de definir situaciones o controles de proceso para evitar estos problemas posteriores. Perfecto, esperamos haber respondido esa pregunta. Fabián pregunta, en el equipo multiparamétrico, ¿las ondas son intercambiables? En el caso del en el caso del Pro 1030 es un equipo dedicado a pH y conductividad a temperatura. En el caso del ¿Puedes Pro mostrar 4, la imagen? ¿Puedes devolverte la presentación? vamos, Aprovechamos a mostrar la imagen para que se vamos, entienda bien. vamos a ver cómo puedo volver. Ahí sí puedo volver. Por ejemplo, el Pro 4 tiene sondas intercambiables, es decir, puedo conectar 4 al mismo tiempo y en ese cuerpo de sonda grandote, si requiero otro tipo de sondas, desconecto las que tengo, instalo las nuevas, reconfiguro y el equipo sigue con sondas nuevas. ¿Son intercambiables? Sí. Pero no son tan plug and play, hay que hacer un pequeño proceso, se intercambian, se hace un pequeño proceso y la sonda queda operativa. No sé si respondo a tu pregunta, Fabián. De hecho, el cable, Fabián, tiene la opción de poner varios sensores. Los sensores efectivamente se sacan y se cambian por otro parámetro si es que tú lo necesitas. No hay problema con eso. Efectivamente, son intercambiables. En el otro equipo que mostraste, Cristian, el que viene después, ese sí es específico y es solamente para ese parámetro. Ese es dedicado, pues claro. Y la sonda con el cable sí se pueden cambiar. De hecho, tiene el conector grado militar. Por lo tanto, sí es intercambiable. Entonces no tienes que comprar todo el equipo si es que se te corta el cable por el uso. Mira, Carlos Ortega pregunta, ¿las aguas purificadas en botella cumplen estos valores? Buena pregunta. Ojalá. Es una buena pregunta. Se supone que las aguas purificadas cumplen una normativa. Ahora, generalmente la dureza... Eso también es súper interesante comentarlo. Hay mucha gente, y me ha tocado porque me lo han preguntado mucho, que la dureza puede producir cálculos renales y ese tipo de cosas. La verdad es que no hay evidencia que indique eso. De hecho, el calcio que genera estos cálculos básicamente vienen por el calcio que es parte de la molécula orgánica de los alimentos. No tiene relación con el carbonato de calcio. De hecho, en Chile tenemos una de las aguas más duras del mundo, junto a ciertas zonas en Rusia. Referencia. En Santiago, en Las Condes, uno puede encontrar 250 ppm de carbonato de calcio. En Maipú puede llegar tranquilamente a las 1200, 1300 ppm. Lo mismo que en el norte, en Antofagasta, de alrededor de las 1000 ppm de dureza. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, Miami, para ellos 20 ppm es dura. Entonces, efectivamente, las aguas cumplen ciertas condiciones según la norma, pero la dureza no es tema. Así que esperemos que sí lo cumpla y que no sea tan agresiva. Luis Mariano pregunta, Cristian, ¿qué pasa con estos equipos multiparámetros cuando falla uno de los sensores? ¿Falla todo el equipo? No falla todo el equipo. Se saca el sensor y se monta el sensor en la sonda nuevamente. Perfecto. Los sensores son independientes. ¿No? Los sensores son independientes. Perfecto. Mauricio nos pregunta, para muestreo y envío al laboratorio, ¿qué envases debo considerar? En términos de parámetros como pH,
pH, conductividad, bueno, relación de sólido suspendido total y temperatura, el directo es la medición directa de la muestra. En lo que es lo que tenga que ver con análisis de laboratorio, lo que es fotometría o titulación, la clave es mantener la regla de lo que dice el decreto 10. Pero en esta condición, la temperatura de la muestra en el momento es lo importante, porque si yo enfrío la muestra como una muestra orgánica, voy a tener una variación en el índice. Perfecto. Mira, Luis Los pregunta... envases tienen que ser neutros, dado que los envases para muestras orgánicas tienen una nitrificación, se les dosifica ácido nítrico, entiendo. También voy a tener una modificación en el índice si ocupo un envase que no esté neutro. Perfecto. Y Luis nos preguntaba lo mismo de los sensores, esto, si fallaba uno, si fallaba todo el equipo. Pregunta que los circuitos para el sensor son en serie o en paralelo. De ser en serie, fallaría todo el equipo. Efectivamente, si fuese en serie, pero en este caso, como cada sensor es independiente, que falle uno, los otros sensores van a seguir operando. Siguen operando, no queda inhabilitado el equipo. Exacto. Mira, Paula nos pregunta, ¿Syntec no dispone de tecnología que mida directamente el índice de Langelier? A ver, acá yo voy a aprovechar de contestarla. Sí. A ver, el índice Langelier se saca a partir de estos parámetros. No hay un equipo, al menos que yo conozca, que mida directamente el índice en forma automática. Hay algunos equipos en el mercado que dicen que sí lo hacen, pero la verdad es que son fotómetros que miden los parámetros y el cálculo hay que hacerlo manual. ¿Ya? Ojo con eso. Pero en el fondo los equipos que tenemos nosotros disponibles sí se pueden determinar los 4 parámetros y con eso calcular el índice. Otra consulta. Dice acá por otro lado, de los equipos mostrados, ¿cuál es para medir dureza y alcalinidad? El equipo 9500 que estoy mostrando ahora en pantalla. Justo lo pusiste, ese. Claro, el equipo 9300. Eduardo hacía la pregunta. Estos son los equipos que miden dureza. La dureza, y aparte el titulador ya el titulador no es el mismo efecto de la fotometría en la edición de un reactivo. Perfecto. Eduardo, también, el mismo Eduardo que preguntó recién por este equipo, nos pregunta, de los equipos mostrados, ¿los electrodos son de inducción? Me refiero a que son solamente ingresar el sensor y medir, o debe agregar algún químico para la medición. Los fotómetros necesitan reactivos. Los que son equipos de electroquímica, como los PRO, la medición de pH, conductividad, son directamente, se ponen en la muestra. Y el titulador también necesita, que los métodos de titulación van agregando un ácido, en general las titulaciones en alcalinidad requieren un ácido fuerte para hacer el viraje de la medición. Que siempre va a estar está dentro del método de la titulación como tal. No sé si respondo a tu pregunta con eso. Vamos a ver si me contesta más adelante. Francisca pregunta, ¿hay algún servicio o ente regulador que solicite el cálculo de este índice para proyectos? Y si lo hace, ¿qué normativa o límite aplicas para evaluar? O sea, por norma, la verdad que norma todavía no hay una norma. Norma chilena no hay. No está integrada ninguna norma chilena aún.
y hice la consulta a gente que está relacionada al tema normativo. Por ahora no estaba vinculada a una norma. Exacto. Si la OMS lo incluye, lo considera, las normas chilenas claramente lo van a considerar. Pero no aún hay harta documentación técnica más relacionada a la confiabilidad de equipos estáticos en términos de mantención de tuberías, de líneas de agua, de sistemas que manejan, que mueven de transporte de aguas con contenidos tanto corrosivos como incrustantes, pero más como una variable de confiabilidad en el tiempo que como una variable sanitaria. Exacto. O sea, de hecho, en el fondo, para proyectos o para proyectar un sistema de tratamiento, la verdad es que no hay ninguna normativa. Sí están los índices que explicó Cristian, en el fondo los rangos donde se mueve y qué es lo que te indica si es corrosiva o es dura, pero necesita una normativa que lo indique. ¿Ya? Eduardo Paula nos dice acá que sí lo solicita actualmente a las plantas desaladoras. Sí, lo están solicitando, pero no está como normativa según lo que yo entiendo. También coincido con eso, no aún. No aún. Pero sí lo están solicitando. De hecho, por eso elegimos este tema, porque nos han pedido este tipo de equipo. Y por eso lo tiramos ahí al Coincido, ruedo, para conversar. coincido, Paula, no es un cuestionamiento. Dice Paula Garcés que la CIS lo solicita actualmente en las plantas desaladoras y lo hace como requerimiento. Perfecto. Está bueno saberlo. Paula, gracias por la indicación. Esa yo no la tenía. Había hecho las consultas a gente de la IDIS que me decían que todavía no lo tenían en mención. Pero con eso claramente me invitas a investigar un poco más y preguntar y por qué, y bajo qué criterio lo utilizan. Perfecto. Eduardo consulta, ¿esto es con la idea de medir en línea? A ver, déjame responderle a Cristian. En el fondo, a ver, estos equipos, los que presentamos el día de hoy, básicamente son de medición manual. Sí se pueden medir todos estos parámetros en línea. Son otros equipos que no los presentamos, esto lo enfocamos más hacia un tema manual de laboratorio, ¿cierto? Pero sí en línea se puede hacer mediciones. Ahora, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, si encuentras que tu agua es corrosiva o incrustante, si es que nosotros tenemos sistemas para mejorar esa condición, sí. De hecho, si es que es corrosiva o hay que regular pH, nosotros podemos hacer plantas de ecualización o de regulación de pH de forma automática con bombas dosificadoras de químicos, ¿cierto? Soda o ácido, y que automáticamente vaya ajustando al pH a lo que el cliente necesita. En cuanto a la dureza, sí podemos instalar ablandadores. Ahora, el sistema de tratamiento en general, según el agua que tú tengas y el agua que necesitas, nosotros hacemos el sistema completo para lograrlo. ¿Ya? Eso lo vemos con el área de proyecto, pero te puedes contactar con nosotros y nosotros te dirigamos hacia el área que corresponde. Oye, les queremos agradecer, creo que respondimos todas. Espero no se me haya quedado alguna en el tintero. Paula Garcés nos dejó con tarea por el tema de la medición que hace ella con Aguas Antofagasta. Y que dice que la CIS le solicitan regularmente información, que ahí me invita a mejorar eso. Y bajo qué criterio o bajo qué norma lo van a establecer, si es que se va a establecer. Perfecto. Oye, damos término entonces por la charla. Esta presentación va a estar disponible en nuestra página web durante la semana. Queremos agradecer a todos por su participación y por las preguntas y generar esta conversa que estuvo bien entretenida. Los dejamos invitados para el día de mañana. Déjame cambiar la pantalla. Donde mañana vamos a hablar sobre el monitoreo de arsénico, hierro y manganeso y turbidez en aguas, principalmente enfocado hacia
lo que es medición de agua de pozo, que lo hace mañana Pablo Pozas. Y el día viernes con la dosificación automática, que hace mucha relación con lo que conversamos con Eduardo, de productos químicos o de dosificación. En esto se incluye regulación de pH, dosificación de cloro, etcétera. Así que les recordamos mañana a las 11 y el viernes a la misma hora, quedan todos invitados. Oye, muchas gracias por la participación y cualquier consulta nos contacta. Muchas gracias, que estén bien.